No existe una fuente más poderosa que la del Espíritu Santo para intervenir en tus emociones, para intervenir en tu cuerpo, para intervenir espiritualmente alrededor de nuestras vidas. No la hay. Y ojalá hoy salgamos convencidos de esta palabra, de que solo bajo el poder del Espíritu Santo nosotros podemos resolver esto. Tal vez tu quebrantamiento y tu abatimiento lleva muchos años, tal vez tengamos muchísimo tiempo de enfrentar esta realidad, pero ya se nos está presentando la solución. Bajo el poder del Espíritu Santo en Cristo, esto queda resuelto. Y vamos a empezar con la primera expresión, y es el abatimiento. Y el abatimiento es la imposibilidad. Cuando usted ve que nada tiene solución, de que tu realidad, por más que la intenta, no hay resolución, no hay solución para la realidad que llevamos enfrentando. Lo hemos intentado todo, hemos creído incluso falsamente que lo podemos resolver, pero no es así. Eso es una muy mala noticia. Y esas son las malas noticias que nosotros tenemos, que dice el texto, que Él vino a dar buenas noticias a los abatidos, pero en el abatimiento nuestro no tenemos buenas noticias. Las malas noticias o la realidad de nuestra noticia, de nuestra vida, es que no hemos resuelto el problema. No se ha resuelto el abatimiento en nuestro corazón. No lo podemos resolver. Seguimos estando confundidos. Seguimos en medio del engaño y de la confusión. Hermanos queridos, cuando se habla de abatimiento, literalmente se habla cuando tú y yo nos sentimos derribados, cuando estamos en el suelo, cuando nos echan por tierra. El abatimiento es cuando hemos soportado tantos golpes que nos han abatido realmente. Robar, matar y destruir. Y esta condición de abatimiento se presenta en primer lugar para declarar que el Espíritu del Señor está sobre mí para que esto sea resuelto y en lugar de malas noticias hayan buenas noticias. Señor, lo hemos intentado todo. Señor, hemos creído falsamente. Estuvimos convencidos por un tiempo, pero no es así. No se ha resuelto eso. Es imposible. No hay solución. Y lo peor es que nos acostumbramos a esa mala noticia para vivir en esa condición por mucho tiempo. Pero si hay algo glorioso, es lo que puede hacer el poder de Cristo a través del Espíritu Santo en nuestras generaciones y en nuestra realidad hoy en día. Si estamos derribados, si estamos echados por tierra, si estamos golpeados una y otra vez, acabados, tumbados, derrotados, pues entonces ese abatimiento tiene una buena noticia. Y la noticia es que el Espíritu del Señor está ahí para levantarnos. Esa era la realidad del pueblo de Israel. Esa era la condición del pueblo de Israel mucho tiempo atrás. Y no se aleja a nuestra realidad. No se aleja a lo que estamos enfrentando. No se aleja a lo que estamos viviendo. No se aleja a la convulsión más grande del alma, del corazón, de los sentimientos, de las emociones. Esta profecía apunta a todas las áreas del ser humano, sin descartar la física. Hermanos queridos, el abatimiento, esa imposibilidad de no ver solución a la realidad, solo tiene respuesta en la persona de Cristo. Solo tiene respuesta en Él. No hay otro que lo pueda resolver. En segundo lugar, Él habla del quebrantamiento. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. A vendar a los quebrantados. Y el quebrantamiento es quitar aquello que algún día se estableció en nuestro corazón. Quebrantar es quitar ese muro de concreto, de yeso, por alguna circunstancia que cubrió tu corazón, y quitarlo, eso que fue establecido desde tu infancia, desde la mía, desde tu juventud, desde tu adolescencia. Ese quebrantamiento, eso que fue establecido, que está adherido al corazón. Significa eso, quebrantamiento, quitarlo, sacarlo, invalidarlo. Es la autoridad que tomó algo en algún momento.
Ese es el quebrantamiento al que se refiere esta palabra. La autoridad que tomó algo en algún momento de nuestra vida. El quebrantamiento es la destrucción de esa pared y de esa capa que recubre el corazón. Eso que no es verdad, eso que no es cierto, pero sin embargo lo impusieron. Eso que no es verdad, pero que ahí está establecido. Eso que no es cierto, pero que sin duda alguna en algún momento se adhirió a tu corazón y necesita ser quebrantado, quitado, deshecho, liberado. Hermanos queridos, iglesia amada, el quebrantamiento es eso. Quitar lo que ha sido establecido en el corazón. Y si revisamos nuestro corazón, es muy probable que hayan tantas capas, tantas superficies, tantas cosas adheridas a nuestro corazón, que realmente necesitamos eso, que sean quebrantadas, que sean quitadas, y como dice la palabra ahí mismo, que sean vendadas y curadas, porque están adheridas al corazón. Si hay algo difícil de quebrantar ahora, es las paredes que rodean un corazón. Si hay algo difícil de tumbar en un joven, en un adolescente después de 15 años, es lo que hay adherido a su corazón. Si hay algo en nosotros difícil de romper y que no ha sido posible, es lo que hay adherido al corazón. Y aquí se nos está proponiendo que por el Espíritu que es derramado podemos resolver este tipo de quebrantamientos. Esa pared que recubre el corazón, para ser deshecha, para ser quitada, para que seamos liberados. Y recuerdo aquella palabra que dices que les voy a dar un corazón limpio, un corazón donde estén mis leyes. Hermanos, hemos visto dos aspectos muy importantes en la vida de todo ser humano: el abatimiento, y acabamos de ver el quebrantamiento. Yo no sé con cuál de ellos usted se identifica, tal vez con los dos, pero vamos a seguir avanzando. En tercer lugar es la cautividad. Y la cautividad que menciona el profeta y que podemos interpretar en este tiempo es aquella condición cuando tú y yo caemos prisioneros de guerra. Una persona cautiva es una persona que en medio de una guerra cayó en manos del adversario. Y hay personas cautivas. Podemos estar en esta tercera categoría. En medio de las guerras más enormes y más caóticas de nuestra vida, hemos sido prisioneros por causa de la guerra en nuestra vida. Y hemos sido prisioneros. Hemos caído en el poder, bajo el poder del enemigo. Hemos caído bajo el dominio, bajo el gobierno y bajo el sometimiento del adversario. Y a una persona que le pasa eso se le llama cautiva. No somos gobernados por el Espíritu Santo. No somos gobernados por Dios. Estamos cautivos y es la realidad que se está presentando. Por eso es necesario que sobre nosotros esté el poder del Espíritu Santo y nosotros bajo ese poder de Cristo a través del Espíritu Santo, para que esta cautividad sea cambiada y sea transformada, y que pasemos del dominio del enemigo, del gobierno del enemigo, de los prisioneros de esa guerra, para ser liberados precisamente de esa prisión. Recordemos, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y nosotros debemos estar bajo el Espíritu de Dios para que esto sea cambiado. No es posible de otra forma ni de otra manera. Queridos hermanos, en cuarto lugar el texto menciona algo, y es el aprisionamiento o el encarcelamiento. Si usted ha estado abatido, si hemos estado quebrantados y si hemos estado cautivos, en cuarto y último lugar de este mensaje es el aprisionamiento o el encarcelamiento. Y es por eso que el título de este mensaje es liberados
de la prisión, porque puede coincidir a nuestra realidad, y no solamente nuestra realidad, sino la de muchos. Y alguien que está en aprisionamiento o en encarcelamiento es porque lo metieron a la cárcel, lo metieron en un hoyo, o lo metieron en una cisterna o en una prisión, como conocemos muchas historias bíblicas sobre eso. Encarcelados. ¿Cómo podemos describir una persona encarcelada? Una persona que está encerrada, y encerrada para esperar el juicio, encerrada para esperar el castigo. Hermanos queridos, esa es la condición de una persona encarcelada. Y cuando miramos las consecuencias psicológicas que tiene una persona encarcelada, hay un estudio que estuve leyendo y observando que quiero compartir con ustedes, y es muy interesante, sobre el comportamiento de las personas encarceladas psicológicamente. Y encontramos lo siguiente: cuando una persona está encarcelada, literalmente demuestran los estudios médicos y científicos, tienen altas alteraciones en el pensamiento, muchísimas. En segundo lugar, el estudio dice que tienen altos niveles de ira y de hostilidad. En tercer lugar, los síntomas depresivos se aumentan en cantidades alarmantes y se vuelven ansiosos en todo su nivel emocional. Pero las personas encarceladas, dice este estudio, que están bajo el control de sus propios impulsos en su comportamiento y en su conducta. Pero también, por último, dice este estudio, que tienen una profunda desconfianza en las relaciones interpersonales. Y esto es de las personas encarceladas físicamente. Pero es impresionante saber que estas mismas alteraciones en las emociones las podemos estar viviendo sin necesidad de estar en una cárcel física, porque estamos siendo víctimas de la alteración de nuestros pensamientos, de la ira, de la hostilidad y de todo lo que vimos. Amados hermanos, si el evangelista Lucas proclama en el capítulo 4, versículo 18, y hace referencia a esto mismo, y cuando el Señor dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, tenemos que reconocer y tenemos que admitir en esta generación que para toda esta cantidad de problemas, la única respuesta y la única solución tiene un nombre que es sobre todo nombre, el ungido de Dios, por quien se derramó el Espíritu y Él lo imparte, que se llama Cristo. No hay otro. No hay otro agente más poderoso para tu cautividad y la mía, para tu quebrantamiento y el mío, para tu abatimiento y tu encarcelamiento, o para tus prisiones, que Cristo, por el poder de su Espíritu. Y esto debe ser experimentado en esta generación. Eso debe ser demostrado. Eso es el inicio del avivamiento en el corazón del ser humano. No solamente saltar, brincar, gritar: Dios mío, que esto quede resuelto en la presencia del mismo Espíritu Santo de Dios. Ahí nuestra vida empieza a ser avivada, liberada, transformada. Hermanos queridos, si ustedes y yo buscamos el verdadero avivamiento en una iglesia, tendremos que empezar para desmontar el abatimiento por medio del poder del Espíritu Santo, para que el quebrantado quede libre, el cautivo quede libre y el prisionero quede libre. Estas cuatro cosas en ese mismo versículo se presentan la solución, y es muy lindo saber eso. Para el abatimiento, en el versículo 1, solo ese versículo, ¿qué pasa para el abatimiento? ¿Qué hace Cristo para el abatimiento? Cristo es la buena noticia para el abatido, para que esté levantado, para que sea levantado. Ahí en el mismo versículo está: buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos. Es decir, que para el abatimiento tuyo y mío, Cristo es la buena noticia para nosotros ser levantados. ¿Y qué le otorga la palabra para el quebrantado? ¿Qué hay para el quebrantado? ¿Qué dice la Escritura? Lean por favor. ¿Qué hay para el quebrantado?
Miren bien el texto, por favor. Vendar a los quebrantados, es decir, la sanidad, la cura, la medicina, la venda para tu restauración y para tu corazón es Cristo. Él es la sanidad para lo que está recubriendo nuestro corazón de alguna manera. Pero también para el cautivo hay algo, y es esa verdadera libertad. La libertad anhelada, lo imposible para ti y para otros. Esa verdadera libertad es otorgada al cautivo mediante el poder del mismo Espíritu Santo y en Cristo. Y por último, para el prisionero, ¿qué? Apertura de la cárcel. Se abre la cárcel, se abren los barrotes. Aquel que con su poder, el Espíritu Santo, puede abrir el encierro y la cárcel en la que nos podemos encontrar. Hermanos queridos, yo quiero terminar con 2 textos solamente, para mirar cómo Dios también abrió las puertas de la cárcel física en sus siervos. Y nos vamos a ir al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 41, versículo 14. Génesis 41, 14. Todos conocemos la historia de José y todos sabemos que lo metieron a la cárcel y que lo metieron injustamente y que le tocó soportar varios años en la cárcel. Pero de repente, en el versículo 14 del capítulo 41, dice así: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente. ¿De dónde? De la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a la presencia de Faraón. El que estaba encarcelado escuchó la voz y fue sacado de la cárcel. Pues en este contexto era sacado de la cárcel para que le interpretara el sueño que mortificaba a Faraón. Y ya todos lo conocemos. Pero fue sacado de la cárcel. Y Hechos capítulo 12, versículos 7 al 10 sí que me gusta. En el Nuevo Testamento, cuando estaban predicando la palabra del Señor, cuando estaba el apóstol Pedro también lleno del Espíritu Santo para predicar a ese Cristo que había visto crucificado y resucitado también. Mire lo que dice Hechos capítulo 12, versículo 7 al 10. Hechos 12 del 7 al 10. Ahí lo tienen en sus pantallas. Y aquí se presentó un ángel del Señor. Y mire lo que pasó. Y una luz resplandeció, ¿dónde? En la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. A mí me gusta este texto porque coincide con aquellas palabras de abatimiento. El que estaba agotado, el que estaba tirado en el suelo, quizás: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era que estaba viendo una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a una puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Este es un hecho extraordinario, real, poderoso y maravilloso, como Dios abre la cárcel y abre las puertas de hierro con su poder para que sean libres los que están encarcelados. Y eso debe pasar en estos días. Y eso debe pasar en tu vida, querida hermana. Eso debe pasar en tu mente y en tus emociones. En mi vida eso debe pasar. Si no ocurre, no tiene sentido el cristianismo siguiendo igual. No tiene sentido la vida cristiana si sigo abatido. No tiene sentido el cristianismo si sigo cautivo al gobierno del enemigo, al gobierno del adversario. No tiene sentido. Mi Rey y mi Señor se llama Cristo. Debe ser el gobierno de su Espíritu en mí para cambiar y para transformar todo esto. No tendrá sentido tu vida cristiana en la mía si esto no ocurre, hermanos. Por eso
debemos seriamente meditar en los quebrantos de nuestro corazón y entender que si no se han modificado, procurar con todas las fuerzas, con todas las ansias, procurar venir ante el sumo poder del Espíritu Santo para que lo que ha cubierto mi corazón desde hace mucho tiempo sea quebrantado. Ese corazón quebrantado, ese corazón humillado, para que esté disponible para el dominio y la luz resplandeciente del Espíritu Santo. Hemos estado ya mucho tiempo a expensas del miedo, a expensas del terror, a expensas de la inseguridad, del llanto, del dolor del pasado, de la frustración, de los traumas. Ya es suficiente para que venga el Espíritu Santo y transforme tu vida y la mía de manera real, más allá de toda religión, más allá de todo concepto, más allá de todo conocimiento, de toda idea, de todo aquello que usted puede conocer el mundo. Más allá es tu encuentro con el Señor. Si hay algo transformador, es la vivencia con el Espíritu de Dios. Si hay algo glorioso que ustedes y yo podemos experimentar, es que estas 4 cosas, el abatimiento, el quebrantamiento, la cautividad y el encarcelamiento, se resuelven de rodillas, se resuelven con lágrimas en los ojos, se resuelven en los brazos del Dios Todopoderoso, que está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué podemos esperar nosotros al estar bajo los brazos del muy amado Señor, del Todopoderoso? Hermanos queridos, Él sabe muy bien cuál es tu quebrantamiento. Él sabe muy bien cuál es la mala noticia que le hemos creído al enemigo durante todos los años. Esa mala noticia que tú y yo hemos creído de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. El Espíritu del Señor está sobre nosotros para darnos una buena noticia en nuestro abatimiento, para decirnos: te puedes levantar, te puedes restaurar solo por el poder de Cristo. Y eso es solo lo que Él puede hacer. Así que, queridos hermanos, los invito para que se coloquen de pie y juntos adoremos a este Dios que abre las puertas de tu encarcelamiento y te libera de las prisiones más duras de tu corazón. La condición de pecadores en la que estamos nos hacen sentir así, prisioneros. Para que adoremos al Señor por su poder, por su Espíritu, por su gran amor. Cierre sus ojos ahí donde está. Con esto vamos a terminar aquí, pero la transmisión, y vamos a seguir un momentico más aquí en presencialidad. Amado Dios, gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que todos los que hemos alcanzado a escuchar esta palabra seamos tocados por el Espíritu Santo de Dios, el único que puede quebrantar todo lo que hemos descrito, Señor, en esta hora. Te rogamos, Señor, que todo quebrantamiento, abatimiento, cautividad y encarcelamiento de la iglesia sea resuelto por el poder de tu Espíritu Santo. Es ahí, Señor, donde ocurre el avivamiento que necesitamos, por fuera de las sensaciones, de las emociones, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Nos despedimos de la virtualidad. Puede tomar asiento, hermano, puede tomar asiento. Siga pensando en esta palabra. Nos despedimos de nuestros hermanos en YouTube y en Facebook. Y yo invito a...